Vamos a meditar en este momento en la palabra del Señor. Invito a que leamos allá en el Evangelio de San Juan, capítulo número 8. Dice la palabra del Señor: Otra vez Jesús habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Esta enseñanza, esta meditación, le he puesto como título: ¿qué alumbra tu vida hoy? Y para la humanidad hay algo muy importante desde el principio, y es tener algo que alumbre su camino, que alumbre su casa, que alumbre el lugar donde habita. Las civilizaciones antiguas utilizaban métodos para alumbrarse. Las primeras que se encontraron eran unas antorchas, unos juncos, los cuales se prendían y se alumbraba el lugar donde habitaban, el lugar donde tenían que dirigirse de un lugar a otro, lo utilizaban. Esa fue una de las primeras lumbreras que el hombre buscó para poder iluminarse. También existen otras, después de la antorcha también existen unas que se llamaban lámparas de aceite. Eran unas vasijas de barro especiales, las cuales tenían como combustible el aceite de oliva. Era muy importante para iluminarse. Era muy importante para tener una referencia. También se utilizaba en algún tiempo las velas. Eran hechas con grasa de animales. También las hacían con ceras de abeja. Muy importante también lo que el hombre buscaba, la manera siempre de estar en la luz, de mitigar un poco la oscuridad. Esas eran las diferentes tipos. Luego de eso vinieron también la lámpara de petróleo. Eran unas vasijas, unos frascos a los cuales le colocaban un pedazo de tela y se iluminaban. Yo alcancé a ver en mi niñez aquellas lámparas. Recuerdo que después de eso teníamos las velas, y mucho después de eso también llegaron las famosas lámparas a gasolina. Eso era algo genial cuando llegaban esas lámparas. Las primeras personas que tenían el medio para comprarse una lámpara de esas era algo innovador para la época. Esa lámpara, cuando la prendían, iluminaba toda la casa. Ese era el centro en ese momento de iluminación de la casa. Todos estábamos ahí alrededor de esa luz. Bendito es nuestro Dios. Y de una o de otra manera, el hombre necesita buscar una luz. Después de estos métodos también, ya cuando llegó la electricidad, eso fue un fenómeno. Cuando llegó la electricidad en las veredas, en los campos, en la ciudad, y poder tener un bombillo, eso era algo increíble. Se sentía una satisfacción, una casa iluminada. Se sentía una satisfacción que uno pudiera tener algo con lo cual alumbrarse, iluminarse. También existían las linternas. Cuando uno se transportaba de un lugar al otro, tenía uno las linternas. Una linterna, muchos las conocimos, una linterna que venía con sus 2 pilas, se colocaban, había unas que tenían 3 baterías y su bombillo. Esa era la luz. No importa si uno tenía que caminar por diferentes lugares, en el campo, atravesar ríos, potreros, siempre llevaba ya su linterna iluminándose para no caerse. La minería también era algo muy importante. Los primeros mineros, cuando se adentraban allá al centro de la tierra, en la plena oscuridad, utilizaban al principio antorchas para iluminarse.
Después de eso ya vinieron las lámparas de carburo, un mineral el cual al tener contacto con el agua se producía un gas, y este gas iluminaba grandemente. Esto lo utilizaban los mineros allá en el centro de la tierra para buscar algo preciado, para buscar ese mineral o ese tesoro. Muchos buscaban el oro, otros en la actualidad buscan esmeraldas, diamantes, muchos tesoros, pero tienen que adentrarse en plena oscuridad, y cada uno llevaba esta linterna. Hoy en día los mineros tienen linternas modernas, las cuales les permite durar mucho tiempo allá bajo la tierra buscando eso preciado. Se iluminaban. Si de pronto llegaba a fallar una luz de esas, posiblemente se extraviaban, posiblemente se podían golpear la cabeza con alguna roca, se podían tropezar y caer al abismo. Entonces era muy importante esta luz. También existe una luz que es muy importante para todo el planeta, y es la luz del sol. Esta luz solar es importante para toda la vida del universo. Sin la luz solar sería simplemente una esfera fría, apagada, sin vida. Pero a través de esos rayos solares, cuando a veces uno simplemente se levanta y se va para el trabajo y simplemente amaneció, pero no se da uno cuenta de lo importante que está viviendo ese momento. No se está dando cuenta de que es un día importante porque Dios nos ha dado la vida y nos permite disfrutar de esos rayos del sol. Sin el sol sería imposible que las plantas pudieran producir la fotosíntesis. A través de esos rayos solares ellas se alimentan, hacen una fotosíntesis y producen oxígeno suficiente para todos. También se reproducen y es alimento para muchos diferentes animales. Es importante esa luz solar. En los animales también regula la temperatura de ellos. También desarrolla inmunidad a través del sol. Y para el ser humano es importante. Si no existiera el sol, si no tuviéramos esa división entre el día y la noche, nuestro reloj biológico no sabría qué momento es el de descansar. Y yo sé que muchos experimentamos, vamos, trabajamos mientras tenemos la luz del sol, y cuando llega la noche, nuestro cuerpo inmediatamente siente el cansancio, nos dice ya es hora de dormir. Ese reloj nos está diciendo ya es el momento de descansar. Si no hubiese ese sol allá en el mar, si ese sol no calentara por encima de las corrientes de las aguas, no habría vida en el mar. No se podría desarrollar allá la fotosíntesis, no habría ese alimento para los peces. En definitivas cuentas, si no hubiera sol, no existiría la vida tal como la conocemos hoy en día en nuestro planeta. De una u otra manera es importante esa luz. Existió en la tierra en el año 536 después de Cristo algo llamado el peor año para nacer. Cuenta la historia que en aquel tiempo hubo una erupción de algunos volcanes en Islandia, y fue tan grande la erupción de aquellos volcanes que cubrieron gran parte de Europa, del Oriente Medio y de Asia. Imagínese usted esta situación: levantarse un día como todos y de pronto salir fuera de su casa y mirar de que hay un sol, pero no se puede ver ni se siente. Pareciera que el día estuviera opaco, pareciera que el día no tuviera brillo. Y esto sucedió en aquel tiempo. Fue tan tremenda la explosión de aquel volcán que todo quedaba a través de una oscuridad. El sol sí se veía, pero no alumbraba. Parecía como si estuviera
cuando estaba, de pronto los que hemos visto a veces la luna cuando está llena, así parecía, sabían que estaba allá, pero estaba detrás de una cortina de oscuridad. ¿Y qué sucedió a través de esto? Los cultivos que estaban creciendo se empezaron a morir. Al no haber la hierba, los animales que habían, los caballos y tantos animales que tenían, se empezaron a morir de hambre, no había que comer. También la temperatura descendió de una manera dramática, en la cual muchos de los animales empezaron también a morir, y muchas personas, a través de esto, a través de la hambruna, se desarrollaron pestes. También las bajas temperaturas, hermanos, y fue terrible lo que sucedió. Por eso muchos dicen que fue el peor año para haber nacido. Todo esto sucedió durante 18 meses de oscuridad, 18 meses en los cuales tal vez anhelaban que un rayo de sol los calentaba, 18 meses aguantando ese frío terrible, 18 meses sin de pronto ver una planta que florecía, sin de pronto ver una planta que diera su fruto para poder comerlo. Por eso debemos estar agradecidos con nuestro Dios. Agradecidos cuando vemos un cultivo. A veces nos vamos a pasear y miramos los diferentes cultivos en nuestra región. Eso debe ser motivo de alegría. Ver de pronto los cafetales, ver las cañas de azúcar, ver los trigales, los cultivos de arroz, los árboles frutales. Es de alegría en nuestra vida porque sabemos que algo extraordinario está pasando ahí. Ahí hay vida, gloria al nombre de Jesús. Pero aquel tiempo fue terrible, murieron muchas personas. Entonces es importante la luz para el hombre. Pero quiero hablarles de una luz aún muy o más especial, y es la luz que alumbra la vida del hombre. Mire que en nuestra vida espiritual necesitamos también esa guía. Necesitamos también una luz que nos ilumine el camino. Mire que el Señor, en el versículo que decía, dice Jesús enseñando, en el versículo que leímos, dice la palabra del Señor, que Él se presentó y dijo: yo soy la luz del mundo. Mire algo importante, dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Oiga, qué bonito. Ya no se está presentando como el sol, no se está presentando como una antorcha, no. Ahora Jesús se está presentando como esa luz que el hombre necesita en su vida espiritual. En este momento el mundo se encuentra en una oscuridad. En este momento está llegando, así como en aquel tiempo llegó esa nube oscura para taparlo todo. Nos damos cuenta que en este tiempo está sucediendo lo mismo. Está llegando una nube oscura, la cual nos está envolviendo a la humanidad, está oscureciendo todo, no quiere que haya vida. Pero en medio de esta oscuridad, Jesús se sigue presentando como esa lumbrera principal. Jesús quiere iluminar nuestro camino y nuestra vida. Bendito es el nombre de Jesús. Eso es lo que hace el Señor. Dice que si hay una persona que llega a los pies de Cristo, dice que no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oiga, esto es algo hermoso. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos en tinieblas, la vida es difícil. No sabemos para dónde ir, no sabemos nada. Pero cuando algún día Cristo llegó a nuestra vida, algo pasó, algo diferente sucedió. Bendito es el nombre de Jesús. Esto es lo que hace Dios en el hombre. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, que había un hombre en aquel lugar. Dice la palabra del Señor que había un hombre que
estaba en una situación terrible. Su vida en ese momento era tinieblas, era oscuridad. Era tan terrible la situación de aquel hombre que dice la Biblia que él tenía que vivir en los sepulcros, buscar tumbas vacías y meterse allá, porque no había lugar, no había otro lugar donde meterse. Yo me imagino la gente huía de él, la gente lo miraba y tal vez lo rechazaban, muchos le tenían miedo. Aquel hombre, dice la Biblia, que él buscaba rocas y se hería la piel. Estaba en una situación difícil, tenía que esconderse. Dice que se la pasaba de día y de noche gritando, tal vez pidiendo un rayo de luz que llegara a su vida, tal vez necesitando una esperanza que llegara a cambiarlo. Yo me imagino que su familia también lo rechazó. Dice la Biblia que la condición de aquel hombre era tan terrible que la gente trataba de colocarle grilletes, le ponían cadenas, lo encadenaban. Pero dice que era tan terrible la situación, la fuerza que él tenía, que rompía aquellas cadenas, que él se la pasaba gritando. Yo me imagino que todo el mundo lo rechazaba. Y llega a la memoria mía cuando miro esa situación. A veces uno va pasando acá por la ciudad y ve tanta gente. A veces salen debajo de los puentes, tienen que vivir en un caño con esos olores nauseabundos, tal vez rechazados por la gente, por la sociedad. Gente que está atrapada, que está encadenada, que aunque quiera gritar no puede, no encuentra una esperanza, no encuentra un rayo que llegue a su vida. Y aquel hombre se encontraba en la misma situación. Dice la palabra del Señor que Jesús iba por el camino cuando este hombre lo encontró, y dice que se postró a los pies de él y empezó a rogarle, tal vez a decirle que quería cambiar. Tal vez ese hombre, detrás de la situación que estaba viviendo, dice la palabra del Señor que él quería algo que pasara en su vida. La Biblia dice que él andaba desnudo. Y mire que todos aquellos que estaban miraban lo que estaba sucediendo. Dice que aquel hombre tenía muchos demonios, y aquellos demonios le decían a Jesús que eran una legión, que los dejara meterse en unos cercos. Y Jesús les dio esa oportunidad de que se metieran en esos cerdos, y dice la Biblia que estos cerdos corrieron a un peñasco y se ahogaron todos, se tiraron todos. ¿Y sabe qué? Mire que aquellos hombres que estaban cuidando estos cerdos, aquellos hombres, al ver lo sucedido, se fueron y corrieron hacia el pueblo y empezaron a decirle todo: miren lo que sucedió, miren lo que pasó, allá está sucediendo algo. Toda la gente fue y corrió a aquel lugar para mirar lo que pasaba. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? Que aquel hombre, en ese momento, cuando encontró a Jesús, se abrió para él esa oscuridad y entró ese rayo que cambió su vida. Aquel hombre que gritaba de desesperación, de dolor, tuvo un encuentro con Jesús, y su vida a partir de ese momento no fue igual. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Dice la Biblia que aquel hombre le rogaba a Jesús: Jesús, déjame quedarme contigo. Cuando llegaron todos los que lo conocían, tal vez la gente que huía de ellos, tal vez la gente cuando llegaron y vieron, esperando ver a ese hombre que estaba allá sin ropa, encadenado, tal vez lacerado, gritando, dice que encontraron a un hombre cuerdo. ¿Y sabe qué? Dice que lo encontraron ya vestido, con sus ropas puestas. ¿Y sabe qué le decía? Señor, déjame quedarme contigo, yo quiero irme contigo. Y naturalmente pasa eso. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, no queremos soltarlo, queremos estar ahí a los pies de Él. Pero mire que hay algo hermoso que el Señor le dice. Le dice el Señor: no. Le dice: no. ¿Sabe qué? Vaya a su familia,
vaya donde está su familia y dígales lo que ha pasado acá. Dígales que usted no es el mismo. Dígale que usted encontró algo especial. Dígale que a partir de ese momento usted está libre. A partir de ese momento ya no tiene que volver a gritar de dolor, sino ahora puede doblar sus rodillas, puede levantar las manos al cielo y ser una persona normal. Y yo me imagino la familia de aquel hombre en aquella casa cuando este hombre llegó y tal vez golpeó, y ellos al abrir la puerta y verlo quedarían todos asombrados, porque tal vez lo perdieron un día. Tal vez lo perdieron un día, ya no había esperanzas para él. Y me imagino a esa familia al verlo cambiado, al verlo libre. Me imagino esa fiesta que hubo en aquella casa. Y así pasa en este tiempo. Hay muchos que están perdidos en las tinieblas. Hay muchos que están perdidos en la oscuridad. Están encadenados en los vicios. Tal vez muchos quieren salir. A veces cuando predicamos este evangelio en las calles, se nos acercan muchas personas, muchos habitantes de la calle, y nos dicen: sí, yo sé que puedo, algún día tal vez lo acepto. Tal vez adentro su alma está gritando que quiere un cambio en su vida. Muchas veces y en algunas ocasiones aceptan a Cristo y esa persona cambia automáticamente. Ya no es una persona que está en la calle, tal vez aguantando el frío de la noche, sino ya es una persona renovada, ya es una persona diferente. Así éramos muchos de nosotros antes de conocer a Cristo. Cuando yo no conocía a Cristo, mi vida era un desorden completo. Me la pasaba tomando, me la pasaba en fiestas. Llegué a un punto de mi vida que estaba viviendo en una casa con mi mamá. Aunque parecía que todo estaba normal, yo tenía un trabajo. Y si usted le preguntaba a cualquiera en el barrio, decía: no, este muchacho está bien. Pero ¿sabe qué? Por dentro mi vida se estaba destruyendo. Por dentro mi vida solo quería ya no seguir viviendo. Por dentro yo estaba acabado. Para los demás tenía una sonrisa, sí, me veían bien, pero lo que no sabían era que estaba muriendo por dentro. No quería más vivir. Pero mire que un día, ese mismo que se encontró aquel hombre allá yendo en los sepulcros, ese mismo Jesús, un día yo me lo encontré. ¿Y sabe qué hizo Él? Me dio nuevas fuerzas, me dio vida, y una vida maravillosa. Eso es lo que hizo Jesús en mi vida. ¿Sabe qué? Ese momento el Señor apartó esas tinieblas de mi vida, y ya no miraba yo el mundo diferente. Ya no había tinieblas en mi vida. No, ahora podía mirar un camino diferente, porque el Señor llegó y transformó mi corazón. Y yo sé que puede hacer lo mismo contigo. Yo sé que el Señor puede hacer lo mismo contigo. Aleluya. Y mire lo que dice la palabra del Señor allá en San Mateo 5:14. Dice, mire, el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y yo creo, y yo le quiero invitar, si usted vive aquí en esta ciudad, mire hacia la montaña, alce su mirada y usted ve allá todas las casas que hay en las lomas, en las montañas. No se pueden esconder. Y así mismo Dios nos invita que lo que Él ha hecho en nuestra vida lo mostremos a los demás. Así mismo Dios nos invita a que coloquemos este evangelio, esto que hemos recibido, en lo más alto, para que todos puedan ver de que hay una esperanza para la humanidad, que hay una esperanza para esta tierra. Bendito el Señor. Dice el versículo 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero que alumbra a todos los que están en la casa. Un almud era un cajón, el cual se utilizaba para las medidas de trigo y algunos alimentos. Y dice el Señor: uno no prende una vela
y la tapa con ese cajón. No. Dice que uno debe prender esa vela y colocarla en el candelero para que todos los que estén en aquella casa puedan ver aquella luz, se puedan alumbrar. Y esto es lo que Dios quiere de nuestra vida, que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos como esa vela en ese candelero que alumbre a todos, que cuando alguien nos mira sepan que algo en nosotros es diferente, que no somos iguales, sino que algo ocurrió en nuestra vida. Eso es lo que Dios nos llama, eso es lo que Dios hace en la vida del hombre, transformarnos y sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de todos o de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oiga, un mandato maravilloso. Dice que debemos ser esa luz para todos los hombres. Y si nosotros miramos alrededor nuestro, tal vez tenemos vecinos que están en problemas, tal vez tenemos vecinos que están pasando por situaciones difíciles, tal vez vecinos que no saben qué hacer, están desesperados, tal vez tienen hijos en la drogadicción, tal vez tienen hijos que se quieren morir, tal vez tienen hijos que de pronto no quieren nada más. Pero mire que cuando nosotros podemos ser esa luz, podemos llevarle la palabra, este mensaje a esas personas y decirle: mire, en Cristo hay una esperanza, en Cristo hay una solución, en Cristo hay algo verdadero. Mire, Dios puede romper las cadenas que nos atan. De pronto dirán algunos: pero este tiempo no se usan las cadenas. Pero estoy hablando de unas cadenas invisibles, las cadenas del pecado que el hombre arrastra, unas cadenas pesadas que no nos dejan ver las cosas claramente, unas cadenas que nos mantienen atados en oscuridad. Eso es lo que pasa en este tiempo. Pero el Señor Jesucristo, cuando tenemos ese encuentro, aquellas cadenas se rompen, aquella necesidad, aquellas personas que están queriéndose morir vuelven a la vida, aquellas personas que de pronto quieren cortarse las venas, tirarse de un edificio, cuando tienen ese encuentro con Dios y cuando ven que hay un rayo, una luz de esperanza, vuelven a la vida nuevamente, pueden sentir de que en este mundo hay nueva luz, una nueva calor, un nuevo color, aleluya, en su vida. Gloria al Señor. Eso es lo que hace Dios cuando llega y impacta nuestra vida. Yo recuerdo cuando estaba pequeño en el campo, vivíamos en una casa de piedra. Era casi la última casa que había en las montañas. Era rodeada de árboles. Usted se asomaba a la puerta y solo miraba la nieblina que pasaba por el patio. Se miraba la casa rodeada de neblina en la noche. Y uno pequeño, siempre en la cocina, teníamos la lámpara de gasolina en la cocina, en la sala. Las habitaciones estaban aparte y yo tenía que pasar por ese patio en la oscuridad. Habían dos maneras: cruzar un patio para llegar a la habitación, o tenía uno que subir por un corredor también oscuro para llegar a la habitación. Y yo me acuerdo que mi tía me daba una vela, me la prendía para que yo me fuera a acostar. Uno como eran los jóvenes, los muchachos, los niños, tenían que irse a acostar más temprano. No lo dejaban a uno con ellos hasta que todos nos fuéramos a acostar, sino siempre uno lo mandaba más temprano a dormir. Y yo me acuerdo que yo cogía esa vela. En ese momento, esa vela para mí era todo. Esa vela me separaba de la oscuridad. En aquella región había muchas historias de espantos. Y uno salía con mi inocencia, yo salía y miraba para todos lados pensando: ¿y de dónde me va a salir ese espanto? Y yo pensaba: si esa vela se me apaga, inmediatamente me asusta. Y yo cogía mi vela y la colocaba en mis manos, iba ahí con esa luz, mirando, caminando con cuidado para que el viento no me la apagara y poder llegar hasta mi habitación, cerrar la puerta y colocarla ahí. Ahora yo quiero decirle cómo está nuestra vida, qué alumbra nuestra vida hoy. Tal vez un día recibimos a Cristo,
Y de pronto por ese viento recio, por esa prueba lo dejamos apagar en nuestra vida. Quedamos en tinieblas. De pronto dejamos apagar aquella luz. Pero yo quiero decirle algo. El Señor es grande y Él dice: yo soy la luz de este mundo. Un mundo perdido, un mundo acabado. Pero yo le tengo una buena noticia. Hay una esperanza para el ser humano. Amigo, tú que estás allá viendo, quiero decirte que hay una esperanza para ti. Que hay alguien que te ama inmensamente. Y Él quiere iluminar tu camino. Él quiere iluminar esa senda por la cual vas. Este es el Dios que nosotros tenemos en nuestra vida. Este es el Dios que nosotros predicamos. Hay una luz para ti. Hay una esperanza para ti. Se llama Jesucristo. Y si de pronto aquel personaje, aquel ganadero del cual estamos hablando, tuviera la oportunidad de estar en este tiempo, te estaría diciendo de que Jesucristo es la luz del mundo. Pero aquí habemos muchos testigos transformados por el Señor Jesucristo, cambiados y con esperanzas y con fuerzas nuevas. Para ti también hay una oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Tiene algo especial. Veía aquellos mineros cavando en ese túnel con esa luz en su casco. Están buscando un tesoro. Uno ve videos que muestran cuando están llegando a cierto lugar y empiezan con su pica y con su luz a romper aquella piedra. Cuando de pronto llega y alumbra algo verde allá en el fondo, es un gran tesoro, es una gran esmeralda, y aquellos hombres se regocijan porque dio fruto aquella luz. Ahora yo quiero decirle, allá en el cielo hay un tesoro esperándonos, pero ¿sabe cómo podemos recibirlo? Como dice la palabra que leímos, recibiendo a Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. Si usted quiere entregar ese tesoro, si usted quiere encontrarlo, reciba a Cristo como su Salvador, como su Señor. Quiero decirle que no se va a arrepentir, lo contrario, va a sentirse gozoso, va a recibir algo especial en su vida, va a cambiar su vida completamente. Donde había la oscuridad, donde había las tinieblas, esa luz resplandeció, aleluya. Aquellos hombres que tuvieron que pasar toda esta temporada en oscuridad, 18 meses. Yo me imagino cuando pasó aquella nube y empezó a abrirse, empezó esa luz del sol a resolvernos, a romper aquellas tinieblas. Yo me imagino el gozo de aquellos hombres en aquellos lugares, porque sabían que algo iba a pasar. Yo me imagino aquellos hombres mirando los primeros formatos del alimento. Gloria al nombre de Jesús, regocijados. Y esto es lo que Dios nos ha llamado. Dios quiere que haya esperanza en tu vida. Dios quiere que hoy florezca algo en tu vida, que no seas el mismo. Dios quiere hacer algo hermoso en tu vida en este momento. Recibe a Cristo como tu Salvador, como tu sanador. Él tiene la respuesta para todo. No importa lo que tengamos, no importa la necesidad. Muchos buscan y van al psicólogo y a veces dicen: yo ya fui, pero salí igual. Pero hay que decirle que tenemos un Dios grande, que cuando tenemos ese encuentro con Él, no salimos igual, salimos diferentes. Querido amigo, denle esa oportunidad al Señor. Denle la oportunidad de que Él alumbre tu vida y tu camino hoy, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Jesús te está buscando. Jesús te está buscando, querido amigo. No lo rechaces, sino abre tu corazón a Él hoy. Abre tu vida a Él hoy. Y Él hará grandes y cosas maravillosas. El Señor Jesús te bendiga en gran manera.